Buen día, en esta lección veremos la ecuación de Bernoulli. Para poder producir energía eléctrica se utilizan generadores. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Además, consta de un eje que gira dentro del cuerpo del aparato para producir electricidad. La manera de hacer girar el eje cambia en los distintos tipos de centrales eléctricas. Por ejemplo, en la termoeléctrica se produce cuando se quema gas, petróleo o carbón para evaporar el agua y que el vapor a alta presión sea el que haga girar el eje. En las hidroeléctricas se produce con el flujo del agua y en la eólica el responsable de producir este giro es el viento. Hidrodinámica. El estudio de la hidrodinámica resulta ser básico en el diseño de instalaciones de una central hidroeléctrica, pues se requiere conocer las características de los fluidos que se mueven a través de las tuberías. Es una parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento. Así, un flujo permite determinar el volumen de la materia que se desplazará a través de una tubería y se va a expresar de esta manera. Esta fórmula se puede leer en donde esta fórmula Q es lo que representa el gasto. A es el área transversal de la tubería y V es la rapidez del fluido. Un fluido incomprensible moviéndose a través de una tubería es continuo, es decir, que no se interrumpe. Esta propiedad se puede traducir de la siguiente manera. El flujo a través de cualquier parte de la tubería va a ser el mismo. Y si pasa a través de una tubería cuyas áreas son distintas, por ejemplo, esta tubería, que aquí está más ancha y aquí está más pequeña, entonces se debe cumplir que Q1 es igual a Q2. Esto quiere decir que el gasto en la parte 1 debe ser igual al flujo en la parte 2. En caso de que en una tubería cambie el área, la ecuación de continuidad se puede escribir como A1, B1 es igual a A2, B2. La interpretación de esto resulta de multiplicar el área transversal 1 por la rapidez del fluido 1, que va a ser igual al área transversal 2 por la rapidez del fluido 2. La ecuación de Bernoulli nos permite modelar el comportamiento de un fluido en movimiento y puede aplicarse siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. El flujo sea estacionario, lo que significa que la rapidez del flujo en un punto no varía con el tiempo. El fluido no sea viscoso. El fluido esté bajo la acción del campo gravitatorio únicamente. Esta ecuación se puede relacionar con las distintas variables de un fluido en movimiento, que es la presión del fluido, la densidad del fluido, la rapidez del fluido, la gravedad, que siempre va a valer 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y la altura del fluido. En una tubería en la que la altura sea siempre la misma y en donde la densidad del fluido también lo sea, un cambio en la presión del fluido se verá reflejado en un cambio en la rapidez del flujo. Aquí podemos observar que se va a comparar la presión y la rapidez del flujo en dos instantes diferentes, por lo que llamaremos P1 y V1 en el primer instante y P2 y V2 en el segundo. Y de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, la combinación de esta fórmula debe permanecer sin cambio, por lo que se puede escribir de esta manera. Dado que la distancia 1, la altura, perdón, 1 y la altura 2 son iguales, vamos a poder eliminar
todo este término de las dos. Entonces vamos a obtener la siguiente fórmula. P1 más P1 más la P1 más la densidad del fluido por la rapidez del fluido al cuadrado sobre 2 va a ser igual a P2 más la densidad del fluido por la rapidez del fluido 2 al cuadrado sobre 2. La ecuación de Bernoulli también permite calcular la rapidez de la salida del agua por la compuerta de una presa. La superficie de agua almacenada es mucho mayor que el tamaño de la compuerta por donde sale el agua. En consecuencia, el nivel del líquido en la presa descenderá muy lentamente con una rapidez V1 cercana a cero, por lo que podemos imaginarla nula. Además, la presión de la superficie P1 y en la compuerta de salida P2 es la presión atmosférica. Así que sustituyendo estos datos en la ecuación de Bernoulli, se obtiene que la presión atmosférica va a ser igual Entonces, sustituyendo estos datos, se puede observar, se obtiene que la presión atmosférica más la densidad del fluido por la gravedad, por la altura del fluido 1, más la presión atmosférica más la densidad del fluido por la rapidez del fluido 2 al cuadrado sobre 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2, se puede obtener esta fórmula. Simplificando la ecuación anterior, obtenemos que la gravedad por la altura 1 va a ser igual a la rapidez cuadrada al cuadrado. Bueno, sí, la rapidez 2 al cuadrado sobre 2, más la gravedad por la altura 2. Y despejando el valor de la rapidez 2, va a quedar, la rapidez 2 va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad de la altura de la diferencia de las alturas. A la altura 1 menos a la altura 2. Esto da como resultado la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Entonces esta fórmula se le conoce con el nombre de la ecuación de Torricelli y se puede aplicar siempre que se quiera calcular la rapidez de salida de un fluido contenido en un recipiente cuya superficie sea mucho mayor a la del orificio. Bueno, esto es todo. Espero que estén bien. Nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.